Cuando hablamos de la metáfora del piso 10, de la planta baja, lo primero que nos preguntamos es por qué un personaje como Marco Sáenz, un empresario capaz de hacer una empresa exitosa en un año y medio, ¿por qué se queda atrapado dentro del negocio? ¿Cuál es esa dinámica que mantiene a un empresario con ese perfil tan fuerte totalmente atrapado durante años? A veces durante toda la vida, pero en el caso de la novela, 8 años estuvo atrapado Marco Sáenz en la planta baja. Y la dinámica es muy simple. Cuando estamos en la planta baja y dentro del negocio, todo lo que debe de ocurrir es inmediato. Si llega un cliente hay que atenderlo ahora. Si hay un problema con un colaborador hay que atenderlo ahora. Si tenemos un problema administrativo, tenemos alguna visita oficial de alguna autoridad, hay que atenderlo ahora. Todo lo que ocurre en la planta baja nos lleva a actuar. Y eso está bien. Pero solamente actuar en la planta baja significa que de alguna manera estamos reaccionando a las cosas que van ocurriendo, a la visita, al cliente, al colaborador, al problema administrativo. Marco Sáenz además tiene un temperamento muy fuerte, ese temperamento lo llevó a emprender, ese temperamento fue el que le dio gran velocidad para correr riesgos, una persona que actúa muy rápido, tiene una energía interminable, y entonces nadie le aguanta el paso. Entonces Marco Sáenz tiene que estar ahí para mantener la dinámica que él ha generado en la planta baja. La planta baja de Marco Sáenz tiene una dinámica que tiene que ver con él. Difícilmente otra persona sería capaz de mantener ese ritmo de acción. El problema entonces es que vamos en un negocio que si fuera un vehículo va muy acelerado, va muy rápido y el único capaz de manejarlo a esa velocidad eres tú. Marcos Sáenz está totalmente inmerso ahí. Y además de esto, si hubiera personas competentes que pudieran llegar y aprender a manejar ese negocio, primero lo harían a otra velocidad. Y segundo, no pueden hacerlo porque la energía de Marcos Sáenz les impide tener un rol de liderazgo. Tú no puedes tener el rol de liderazgo en un negocio, imagínalo, entre cuatro paredes, donde hay un líder tan fuerte. Para que tú pudieras desarrollar tu capacidad como gerente, como un ejecutivo, a cargo de ese lugar, tendría que haber ese espacio donde realmente el dueño tendría que moverse. Marcos Sáenz entonces, cuando descubre el piso 10, que lo hace en un momento de mucho enojo, tiene emociones muy fuertes. Imagínate la frustración de ver que nadie hace las cosas bien, que nadie te sigue el ritmo, que nadie entiende cómo deben de quedar las cosas, por ejemplo, acomodadas en los estantes, como dice la novela. Entonces Marcos Sáenz se retira y por accidente descubre el piso 10. Y en el piso 10 la acción no es inmediata. En el piso 10 metafórico tú ves a 10 años, tú ves a 5 años, cuando muy corto ves a un año. Y tú no puedes actuar ahí. Tú solo puedes imaginar. Y después de imaginar puedes elegir qué es lo que quieres en ese tiempo, qué quieres construir. Y de ahí entonces baja una energía muy interesante, un enfoque muy interesante para que personas, por ejemplo, un gerente en el piso 3, pueda caminar hacia allá, hacia ese lugar que tú elegiste. Y ese piso 3 entonces se convierte en algo que jala lo que hacemos en la planta baja hacia que construyamos eso que queremos lograr. Quiere decir que después de pararme en el piso 10, de pararme en el piso 3 y de pararme en la planta baja, si yo fuera Marco Sáenz, lo que estaría logrando es que ahora no solamente voy a atender al cliente, no solamente voy a atender las cosas que van ocurriendo, sino que en esta ocasión soy capaz de hacer un poco más para ir hacia ese plan que hablamos. Quizás el 80% de lo que hago, hablando de Pareto, al principio sea reaccionar a todo lo que ocurre y el 20% sea caminar poco a poco hacia ese futuro. Pero conforme más nos paramos en el piso 10, entonces empezamos a tener más proporción de atención hacia lo que viene de la estrategia que hacia lo que viene de la reacción. Te lo explico. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en el piso 10 construyendo una empresa que tenga una cultura impecable, que reclute a las personas de una forma muy cuidadosa, que seamos muy consistentes incluso en dar con el perfil adecuado de las personas para que se comporten como esperamos que se comporten. El comportamiento se da por la cultura y se da por ese perfil. Y vamos haciendo eso que al final, cuando tengamos ese equipo, cada vez se va a comportar mejor. Cada vez en la planta baja voy a ocuparme menos en atender al equipo, porque ese equipo cada vez funciona más
por sí solo, alineado con eso que dijimos. Otro ejemplo, tengo que atender menos cosas administrativas o problemas con inventarios porque cuando estuve en el piso 3 hice algo que corrigió ese sistema de inventarios. Por lo tanto, cada vez mientras más me para en el piso 3 y voy alineado a lo que dije en el piso 10, cada vez tengo más foco para atender lo que viene de la estrategia que lo que viene de la reacción. Porque cada vez más el entorno que me rodea porque cada vez más el entorno que me rodea es un entorno controlado. ¿Por qué controlado? Porque he venido implementando sistemas. Un ejemplo, si en la planta baja detecto un problema que causa un enojo de un cliente, pues podría solamente reaccionar, pero voy a estar reaccionando toda la vida, cada que ese problema se repita. Pero si en cambio en la planta baja atendí a ese cliente, pero dentro de mi dinámica de la planta baja está tomar nota y después reflexionar desde el piso 3 qué fue lo que pasó. Y después decidir que debo de mejorar algo, que puede ser en el reclutamiento, que puede ser en el reclutamiento, que puede ser en el entrenamiento de las personas, podría ser incluso en la capacitación, pero también en el perfil que elijo de la gente, en la supresión, cualquier cosa que yo voy corrigiendo para que ese problema no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, cada que yo atiendo la causa de lo que generó ese problema en la planta baja, cada vez tienden a desaparecer otros problemas porque la causa fue solucionada. Cuando yo estoy en la planta baja solo puedo atender el problema. Cuando me paro en el piso 3 atiendo la causa que detonó ese problema. Lo que implica reflexión, lo que implica planeación, e implica tener una ruta clara de a dónde vamos en el mediano plazo, en el largo plazo. Por eso Marco Sáenz cuando descubre el piso 10, lo primero es que recuerda que hay sueños que él tuvo cuando emprendió y los recupera. Y al recuperar esos sueños empieza a jalar todo lo que hace hacia construirlos. Y cuando él se para en el piso 3 porque renta una oficina en el piso 3 para no estar todos los días en la planta baja, logra dejar un espacio de liderazgo que ocupa en este caso Chaval, que es su colaborador más eficiente, y después él logra empezar a construir esa dinámica alineado con lo que él mismo soñó en el piso 10 y guiando lo que debe hacerse en la planta baja y dando espacio para que a su ritmo la empresa camine en el día a día, no en el ritmo de un Fórmula 1, no en el ritmo de un vehículo consistente y constante que va avanzando hacia ese futuro que hemos elegido construir. Por eso esta dinámica de la planta baja es esencial, que los dueños de negocios se salgan de ahí, porque si no, no nada más se convierten en esclavos de ese ritmo que ellos construyen, sino que se convierte en un organismo, si fuera un organismo la empresa, que reacciona ante todo, pero que no modifica, no construye entorno, no influye en su medio ambiente, su entorno. El que va construyendo desde el piso 10 va inventando ese entorno donde va a caminar todos los días la empresa en la planta baja. Interesante reflexión, ¿no? Espero que esta metáfora te sirva mucho en el negocio, pero en la vida en general. Nos vemos pronto.